a continuar. En su texto hablamos principalmente en un apartado de su texto, es las nuevas características del capitalismo mundial. Estas nuevas características del capitalismo mundial se marcan a partir después de 1970, 1976, 77, por ahí se empiezan a marcar. Recuérdense que una de las cosas importantes que tenemos que tener claro es que, de acuerdo con las leyes de la dialéctica, nada es estático, todo se mantiene en constante cambio, movimiento. Entonces, también el sistema capitalista va sufriendo en el transcurso del tiempo y la historia una serie de cambios en donde la atención se concentra en distintos sectores en distintos sectores de la producción. En distintos sectores se ubica primero en la industria, en las manos, primero en su origen, se ubica en la fuerza de trabajo como aquella que genera valor y de la cual se tiene plusvalía. Luego se empieza con las revoluciones industriales a poner énfasis principalmente en la industria, que es un proceso en el cual se utiliza muchas veces maquinaria para generar bienes de consumo. Y entonces, más o menos después de 1976, ¿sí? Si efectivamente las industrias necesitan continuar siendo competitivas, porque ya aparece Estados Unidos, ya aparece Alemania, en algún momento forzando a través de la industria, la alta tecnificación, la tecnología, y entonces eso hace que los medios de producción se hagan más eficientes porque producen más bienes. Pero al mismo tiempo que producen más bienes, eso implica que, como yo lo había planteado, hay maquinaria, hay tecnología, está la robótica, que se utiliza precisamente para elevar los niveles de producción. Y entonces, efectivamente, del inicio del capitalismo centrado en la fuerza de trabajo, se empieza a centrar en la producción y en la industria, y resulta que se empieza a centrar en la tecnología, en la tecnificación, en la actualización y en la innovación de las fuerzas productivas, en la innovación de los instrumentos, de la maquinaria y que se utiliza para la producción de bienes de consumo. Y entonces nos damos cuenta que ahora lo que importa cada vez es la cantidad de producción. Y entonces, si se quiere mantener la competitividad en el sistema capitalista, es necesario modernizarse y automatizarse. Es decir, utilizar la tecnología, utilizar la robótica, utilizar la computadora, utilizar la inteligencia artificial fundamentalmente, que mueven esas máquinas, que ensamblan, que empacan, que ponen etiquetas, que ponen tapitas, que embolsan, que encajan. Si ustedes pueden buscar en internet cómo se elabora, por ejemplo, el jamón, cómo se elabora la carne de hamburguesas, cómo se elabora, ustedes van a ver todo el proceso de industrialización y se van a dar cuenta de que mano de obra es poca la que aparece, porque la mayoría es tecnología, es industria, es maquinaria, son robots. Y el ejemplo más claro es el ensamblaje de vehículos. Entonces, si se quiere mantener la competitividad, hay que modernizarse, hay que automatizarse. Y entonces, lógicamente, a la par de la automatización, a la par de la modernización, en la medida que una empresa se moderniza, en medida que una empresa se automatiza, en esa medida se reduce el número de obreros contratados. Y esto es una cuestión importante, porque resulta que si se reduce el número de obreros contratados, entonces estamos hablando que automáticamente aumenta el desempleo, aumenta el subempleo. Además, se tecnifica a los obreros. Es decir, que se necesitan menos obreros, pero se necesitan obreros ahora calificados, que conozcan de computación, que conozcan de inteligencia artificial, que conozcan de ese mecanismo para mover, que conozcan o tengan las técnicas y el conocimiento para operar este tipo de maquinaria, que va a generar productos a mayor escala, a mayor cantidad.
Entonces, si es necesario mantenerse en la competición, en la competitividad, es necesario modernizarse y automatizarse, que más o menos es las características que actualmente se presenta el capitalismo. Nosotros tenemos algunas tendencias de mejoría. Por ejemplo, hay industrias en Guatemala, pero cuando digo que hay industrias no quiere decir que seamos industrializados. Hay un par de industrias, por ejemplo, muchas veces lo más industrializado que hay en Guatemala es todo lo relacionado con bebidas alcohólicas. ¿Sí? La cervecería centroamericana goza de una tecnología de punta, pero tiene que modernizarse y automatizarse si quiere ser competitiva. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Son las características más o menos de 1970, 80 para acá, que son lo que estamos viviendo. Lo único que aquí nosotros tenemos empresas que lo que producen son bebidas alcohólicas, pero no tenemos empresas de esa tecnología que me van a producir bienes de consumo diario, por ejemplo, sino que precisamente productos, insisto, que no necesitamos, pero que nos han hecho creer que necesitamos esos productos. Nos han hecho creer que los viernes no se sale a tomar café, se sale a tomar cerveza. ¿Sí? La Semana Santa no es una semana religiosa, no son 3 días de descanso y reflexión, son 3 días para beber alcohol. Cuando digo alcohol es cerveza, vino, licor y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Es para beber bebidas alcohólicas. Y entonces resulta que en esos periodos, la Navidad, qué época de Navidad, qué reflexión de niño Dios ni nada, compañeros, eso se ha perdido, ¿sí? Lo que se ha convertido en un mero negocio, en una mera fecha significativa para la industria. Eso es. En ese momento se producen miles y millones de litros de alcohol. La Semana Santa ni digamos. Es decir, la producción en estos lugares que producen bebidas alcohólicas está a tope, producen día y noche, día y noche. Y eso se los digo de verdad, objetivamente y con realidad. Es real, no es mentira. Y entonces nos damos cuenta que el mejor ron del mundo, Ron Botrán. La mejor cerveza del mundo, cerveza Gallo. ¿Sí? Pero nosotros no inventamos una bebida nutritiva que se ponga a nivel mundial, no. Y eso es que tenemos gente muriendo de hambre. ¿Sí? Nosotros no inventamos un superalimento para que se consuma. No. ¿Por qué? Porque la alimentación de la población no importa, así de sencillo. Y solo dése cuenta, ¿quién se enriquece cuando usted toma cerveza o cualquier bebida alcohólica? Usted. No, si usted se hace daño en el estómago, usted está perjudicando su hígado. Aquí a unos años usted va a sentir las consecuencias de haber consumido bebidas alcohólicas. Pero eso no le importa a la población, eso no le importa a la industria, no le importa al capitalismo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el beber bebidas carbonatadas. Eso es un gran daño, grandes cantidades de azúcar que va a estar generando obesidad, y la obesidad ya ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. ¿Sí? Las bebidas carbonatadas son las bebidas que tienen mayor cantidad de azúcar. Un vaso de Coca-Cola equivale a más o menos a un vaso de Coca-Cola que contiene 8 cucharaditas de azúcar. 8. Y usted se toma 2, 3 Coca-Colas en todo el día, medio litro de Coca-Cola en el almuerzo. ¿Qué cantidad de azúcar se está consumiendo? Que lógicamente va a generar un perjuicio en su salud con el tiempo. El problema es que la gente joven no piensa en eso. La gente joven, al contrario, qué rico dice, pero cuando ya tienen unos años ya empiezan a sufrir las consecuencias de haber descuidado su alimentación. Entonces, para estar en el mundo de la competitividad, es necesario que la industria se modernice, se automatice y en consecuencia se utilice menos mano de obra. ¿Sí? Al menos personas. Y las personas que se necesitan
deben estar calificadas y tecnificadas. No va a poner usted un campesino a que le vaya a manejar una maquinaria. No. Tiene que ser una persona que ha sido tecnificada. Para eso precisamente. Y entonces ya el hombre se convierte en un accesorio de la máquina. Si bien es cierto, se necesita obligatoriamente a la persona, al hombre, para manipular una máquina, pero también el ser humano en ese momento se convierte en un accesorio más de la máquina. ¿Sí? En una parte de la máquina, sin la cual no funciona. Igualmente en el capitalismo se menosvaloriza a este obrero que ha sido tecnificado. Pero vemos entonces que sí, efectivamente, se quiere entrar a la competitividad o se tenía que entrar a la competitividad después de esa época, entonces necesariamente se tiene que modernizar y automatizar la industria. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los países industrializados? Es que de verdad, busquen en YouTube y se van a ver, le van a dar cuenta a ustedes de lo que estamos hablando. Impresoras en 3D. Acabo de leer una noticia, olvidé, pero acaban de leer una noticia que a través de impresora 3D iban a crear un tipo de alimento. Lo olvidé porque se me pasó, si no lo hubiera tenido ahí guardado para ustedes. Pero ese es el aumento, eso es la evolución del capitalismo. Se tuvo que modernizar y se tuvo que automatizar. La industria en este momento, cuando digo en este momento, unas décadas para acá, ha tenido que mutar, ha tenido que cambiar, ha tenido que adecuarse a las circunstancias. Pero adecuarse a las circunstancias implica aumentar la producción, aumentar el capital y aumentar la acumulación. Para eso es que se perfecciona el capitalismo. El movimiento que ha sufrido el capitalismo es precisamente para aumentar sus niveles de producción y por lo tanto sus niveles de capital, de acumulación de capital y de riqueza. Ese es el objetivo de la modernización, de la automatización, de depender menos del hombre. Es precisamente eso. Es acentuar el capitalismo. En primer lugar, en esta mutación de la industria, ya no se presta tanto la atención al trabajo manual, sino que al conocimiento. Vea usted, es el conocimiento. Ya no es cuántos zapatos puede coser, sino que es cuánto conocimiento tiene para manejar una máquina que pueda elaborar o construir zapatos a gran escala. Es el conocimiento lo que cobra conocimiento, es lo que cobra relevancia. Y el capital, el dinero que se tiene para invertir en industria, para invertir en tecnología, para invertir en automatización. Entonces vea cómo el valor de la manualidad se convierte ahora en el conocimiento técnico, que es lo que en algún momento es lo que cuenta, y es lo que yo les decía la vez anterior, ¿sí? Esa capacidad creativa de innovar las máquinas, de innovar, de perfeccionar, de introducir tecnología, es eso lo que se compra y entonces la persona se cosifica. Se sustituye, digamos que la mano de obra, la actividad manual por el conocimiento técnico. Se busca la automatización. Cuando digo automatización es lo que les había dicho, es la robotización, es decir, que a través de brazos mecánicos, a través de movimientos mecánicos de máquina, se puede ensamblar, se puede empacar, se pueda poner etiquetas, eso es lo que hace. Entonces ya no está la persona pegando las etiquetas, ya no está la persona pegando las tapitas, ya no está la persona cortando, sino que hay una máquina que hace todo eso, la robótica, a través de movimientos mecánicos. Entonces resulta que aquí la mecanización, la utilización de las manos es cambiado por la robótica. Entonces vemos cómo hay un salto en la forma de producción, hay un cambio, hay una mutación en la industria. Pero esa mutación de la industria, que son cambios, es precisamente para buscar mayor producción, más rápido, mayor cantidad de productos, ¿sí? ¿Por qué es que la cervecería centroamericana elabora cerveza día y noche? ¿Por qué? Porque la demanda es altísima.
Mire, por ejemplo, ahorita el 20 de agosto va a haber posiblemente, van a fijar y van a detener que va a haber una ley seca durante 2 o 3 días, ¿sí? ¿Qué hacen las personas? Van a comprar sus six-pack de cervezas antes, compañeros, para tener en su casa, porque como no le van a vender en la tienda. Es carne impresa en 3D a base de vegetal, ¿sí? Y es que esto es real. Y todo eso ya lo tiene la industria sabido. Entonces hay que producir más antes del 20 porque todo el mundo se va a ir a abastecer. Y va a tener sus 2 six-pack en la refrigeradora. ¿Sí? Porque como no van a vender. Y resulta que usted va para los six-pack y resulta que se le olvidó la leche. Se le olvidaron los huevos. Se le olvidó el pan. Ah, pero la cerveza no. Que fue lo primero que hizo. Pero fíjate, pero se gastó lo de la leche. Ah, vendo presto para comprar. Entonces vemos cómo efectivamente estas mutaciones en la industria han generado o han buscado, o buscan o pretenden precisamente esa automatización en la producción de bienes. Ahora cobra importante lugar, fíjese bien, cómo un importante lugar cobra la investigación y el desarrollo. ¿Pero para qué se investiga? Se investiga para mejorar. Se investiga para mejorar la especie, para mejorar la semilla, para mejorar las plantas, para que produzcan mejor y se pierda menos. ¿Por qué? Porque una plaga puede echar a perder cantidades de café. Entonces se altera la planta, pero eso solo se hace a través de la investigación, a través de la intervención de investigadores, a través de la investigación de la ciencia. Se tiene que intervenir la ciencia. ¿Ven ustedes cómo la ciencia está al servicio del capitalismo para mejorar la productividad? Y tenemos maíz, frijol modificado genéticamente. Verduras y frutas modificadas genéticamente. Porque en la naturaleza, ustedes no sé si lo han visto, pero vea usted, hay unas verduras y frutas gigantescas. Eso la naturaleza no lo podría hacer, pero resulta que la ciencia está al servicio del capitalismo, de la productividad, de la producción, de la industria. Estas son las mutaciones que sufre la industria. Ya no está centrado en la industria común, sino ahora está en el conocimiento, en la investigación, porque la investigación sirve para desarrollar la industria o la forma de producción. Vemos entonces cómo la atención y lo importante antes era la mano de obra, antes era la persona que con las manos elaboraba, empacaba, ahora no. El conocimiento, la ciencia, al servicio del capitalismo, para generar, para mejorar, para innovar. Las computadoras, la maquinaria, los robots, la forma automatizada de crear bienes de consumo. Esto es parte y que marca en algún momento. Cambia, por ejemplo, de las grandes industrias, porque son grandes, hay un vuelco, hay un cambio hacia lo más pequeño. Y nos podemos dar cuenta. Antes una computadora que tenía una gran capacidad era inmensa. Ahora, como yo lo dije, en un chip, en un aparatito de 1 centímetro cuadrado, sin mucho, ya podemos almacenar grandes cantidades de información. Ya no hablamos de gigas, ahora hablamos de teras, que es una gran cantidad de información guardada. Donde un teléfono celular tiene mucho más memoria que muchas computadoras. Cuanto más cara el celular, más memoria tiene. Pero como le he dicho, ¿y para qué le sirve a usted toda esa memoria? Ah, no, pero es que lo que pasa es que usted presume que tiene gran cantidad de memoria. Sí, ¿qué guardas ahí? Pues nada, pero tiene cantidad. Sí, pero ¿y qué pensás guardar? Fotos.
Ay Dios, pero yo creo que no va a tomar tantas fotos en su vida para llenar toda esa cantidad de información. O sea, no le sirve, solo usted presume que tiene 250 gigas, 500 gigas de memoria, ¿sí? Pero ¿para qué le sirven? Solo para presumir que tiene un teléfono con gran cantidad de memoria, ¿sí? Y andamos buscando siempre teléfonos con más memoria. Y por eso surge el... ¿Cómo se llama eso de guardar información en la nube? ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó ahorita. Bueno, pero ahora la... Drive, exacto, el Drive. Ahora surge el Drive, ¿sí? Ya ni siquiera usted tiene que cargar un chip, un aparato, no tiene que cargar nada. De cualquier computador donde usted se conecta, entra el Drive y ahí hay cientos y miles de información, de acuerdo a lo que usted tenga, ¿sí? Usted ahí puede guardar todos sus libros. ¿Cuáles libros? Les apuesto que no tienen guardados, ni van a guardar, pero ni siquiera los del primer parcial. Porque les roban memoria. Ay Dios, ¿cuánto ocupa eso? Entonces nos damos cuenta cómo la industria y la tecnología ha avanzado. De lo más grande a lo más pequeño. Siempre las grandes industrias están buscando la creación de compañías más pequeñas. Pero compañías más pequeñas, ¿para qué? Para no depender de la fuerza, de la mano de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Para eso. Y entonces también eso genera la tercerización, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, si mi empresa es pequeña y necesito un contador, lo contrato de alguien. Si necesito un abogado, contrato a un abogado. Si necesito que me contraten personal, a una reclutadora. Entonces, mi empresa cada vez es más pequeña. No tengo recursos humanos, no tengo contador, no tengo unidad de contabilidad, no tengo unidad de asesoría jurídica, porque todo lo voy a subcontratar. Entonces, cada vez la industria es más pequeña en cuanto a su personal. Entonces, es una variación de lo más grande a lo más pequeño. ¿Por qué? Resulta que ahora, en un lugar en donde, por ejemplo, imagínese usted, para envasar 1 millón de cervezas, si fuera mecánico, necesito 100 trabajadores. Pero ahora necesito una máquina y 4 trabajadores que la hagan. ¿Ve? Entonces reduce el espacio. Y reduzo mi pago de salarios. Es decir, invierto en tecnología, invierto en automatización, pero la ganancia es mayor. Entonces vemos cómo estas son las nuevas características del capitalismo después de más o menos 1970-1980. Vemos que realmente empieza a surgir lo que se llama los trabajadores del conocimiento. Comienzan a poner a un lado a la fuerza de trabajo física, porque se transforma ahora en el conocimiento, en lo que usted sabe, en su capacidad creativa y de innovación de la industria para producir más, ¿sí? Y cada vez depender de la fuerza física, de la fuerza de trabajo. Estas son las características del capitalismo que ustedes van a ver. Y entonces igualmente se centra la atención en otros elementos del capitalismo, de la industria. Fíjese que pero quiero preguntarles antes, porque si no después me van a decir, mire licenciado, esto no es tema, entonces por eso pregunto. Yo en algún momento les dije, los voy a tener informados de cómo va ocurriendo el proceso electoral. Hoy leí una interesante opinión, porque bueno, a mí me pareció interesante, pues, ¿sí? Pero yo no sé si en algún momento, es una columna, no es muy grande, pero me gustaría leerla para que ustedes vean otra perspectiva de alguien y que no vaya a decir el licenciado es el único que piensa de esa manera. Pero no sé si les parece que en este lapso, un pequeño intermedio, pueda leer yo una columna. Yo no sé si pregunto, porque si no, después no quiero que me vaya a decir, en lugar de dar clases, se pone a hablar de otra cosa, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí?
¿Estamos bien? Sí, licenciado. Voy a leer una columna, pero ¿qué es importante? ¿Por qué digo todo esto? Porque mire, pues, nuestro curso se llama Problemas Socioeconómicos de Guatemala, pero los problemas socioeconómicos de Guatemala no son los problemas de ayer, ¿sí? Los problemas de ayer son problemas socioeconómicos de Guatemala, pero tenemos problemas socioeconómicos actuales, ¿sí? Estudiar el capitalismo, perfecto, muy bien. Las nuevas características, muy bien, perfecto. Cómo evoluciona y cómo nos explota, perfecto. Pero también tenemos problemas sociales que ahorita nos aquejan, ¿sí? Y voy a leer esto salió en la prensa libre el día de hoy, si no me estoy mal. Y dice, MP buscaría desbaratar la segunda vuelta. Así salió hoy. Cuando estamos a 16 días de la segunda vuelta electoral, Consuelo Porras insiste en acosar al Tribunal Supremo Electoral con 13 procesos que muestran su vena antidemocrática. Si cualquiera de los partidos de derecha hubiera pasado al balotaje, que es la segunda vuelta, nada de esto estuviera ocurriendo, porque los corruptos estarían tranquilos. Su temor es que llegue a la presidencia un partido sobre el que las mafias no tienen control, y por eso el presidente Yamatei, por medio del Ministerio Público, quiere frenarlo a toda costa, incluso evitando que se realicen los comicios el 20 de agosto, las votaciones, las elecciones. Ya ni las formas cuidan, es decir, ya ni se preocupan de cómo lo hacen, ya son un descaro total. Sin importarles que Luis Almagro, secretario general de Organización de los Estados Americanos, OEA, esté en el país, Porras y Curuchiche actúan de la manera más burda con allanamientos a boicotear el proceso electoral. Sus nuevas víctimas son ahora los digitadores y los miembros de las juntas receptoras de votos, a quienes tratan de intimidar para que ya no apoyen al Tribunal Supremo Electoral. Buscan darle una apariencia de legalidad a la bestial acometida que ha lanzado. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Lima Palencia, ha dicho que las acciones del MP afectan el proceso electoral, lo cual obviamente es una forma de castigo contra los magistrados de ese tribunal porque no se han prestado al golpe electoral que impulsa Yamatei. Otra muestra de la perversidad de Porras y Curuchiche es que cuando Almagro visitó el MP, le mostraron el expediente que supuestamente documenta las pruebas contra Semilla. Sin ser sujeto procesal, Almagro tuvo acceso al expediente, mientras que al partido afectado, que lo ha solicitado reiteradamente, siempre se lo han negado, es decir, le han negado enseñarle el expediente. Este hecho demuestra una violación flagrante al derecho de defensa. Es obvio que no le permiten ver el expediente porque se evidenciaría que es un montaje. Ciudadanía ve amenazas a la democracia. La encuesta de la firma Sid Gallup, auspiciada por la Fundación Libertad y Desarrollo, es reveladora. Eso acaba de ser. Ayer o antier presentaron los resultados de la encuesta Sid Gallup, que es una empresa respetable en esta materia. Es reveladora porque piensa la ciudadanía sobre la actual crisis política generada por el intento de golpe electoral. El 73% de entrevistados piensa que la democracia se encuentra amenazada y el 67% no está de acuerdo con la posible cancelación del partido Semilla. También se observa una disposición de movilizarse en defensa del proceso democrático. El 56% de los entrevistados dice que estaría dispuesto a manifestar si se llegaran a suspender las elecciones del 20 de agosto próximo. Estas respuestas revelarían una ciudadanía más informada sobre lo que ocurre en el país, la cual dice que se informa más por medio de televisión y las redes sociales. Este estudio también sirve de termómetro para medir la aceptación de los candidatos que participarán en la segunda vuelta. Arévalo obtiene el 63% de preferencias electorales y Sandra Torres el 37%. Se observa que la mayor disposición de apoyo al candidato Semilla proviene de personas entre 18 y 30 años y la población que posee más educación. Torres tendría más caudal de votos en los departamentos y entre la población con menos estudios. En cuanto a la calificación del gobierno de Yamatei, una amplia mayoría, el 70%, lo considera corrupto y el 62% cree que su gestión ha sido entre mala y muy mala.
en cuanto a los principales problemas que los afectan, mencionan el desempleo, la corrupción, el costo de la vida y la inseguridad. No me lo inventé yo, es Haroldo Chetumul, el 4 de agosto de 2023 en Prensa Libre. Esto es congruente con lo que hemos hablado, con lo que les he platicado, ¿sí? Por eso es importante, como yo les digo, leamos una columna al día, una leamos, una, no más. Es que qué aburrido leerle, vaya, una al día, solo una. No necesita ni siquiera comprar un periódico, la Prensa Libre, La Hora, no necesita. Usted pone Prensa Libre en Google y ahí le aparece. Busca opinión y ahí le aparecen las opiniones. Entonces, realmente no es nada que pueda costar y ser complicado de entender. ¿Y por qué no es complicado de entender? Porque es lo que vivimos. Es más fácil entender lo que vivimos. Por eso que muchas veces los ejemplos que yo le pongo son reales para que usted sea más fácil la comprensión. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que nos da una amplitud, un panorama diferente de la situación política actual, columnistas como estos, ¿sí? Hay otros que, por supuesto, hablan diferentes cosas, porque últimamente los columnistas, este es el punto toral, el punto central en cuanto a lo que escriben. Y nos damos cuenta que eso nos da un panorama diferente. Efectivamente, Sid Gallup ayer o antier fue que sacó los datos, ¿sí? Que es una empresa seria en este tipo de encuestas. Entonces nos damos cuenta que el 67% en este momento tiene la intención de votar por Arévalo. ¿Por qué intención? Porque en este momento votaría por, ya en ese momento que está ahí frente a la papeleta no se sabe, pero en este momento el 60% de la intención de voto es hacia él. Y por eso entonces las medidas descaradas, y como digo, solo mire lo que dice el autor, de forma bestial, ¿sí? Yo no soy tan drástico, simplemente digo una forma de descaro. Espiando el secretario de la OEA en Guatemala, allanan el Parque de la Industria y resulta que recogen información de los resultados de la primera vuelta. Eso es un acto intimidatorio. Y le piden el listado de todos los digitadores para que los digitadores de verdad salgan huyendo y digan ya no participo. Eso es lo que buscan. Y hacer fracasar la segunda vuelta, porque el principal mecanismo que están utilizando es la intimidación. Y ese no es un mecanismo que se utilizó ahorita, es un mecanismo que se utilizó desde la conquista, compañeros. Es que se aprende con la historia, ¿se da cuenta? ¿Cómo conquistaron a los indios que se consideran en ese momento? A través de la intimidación, el miedo. Así los conquistaron. Eso fue un elemento fundamental del sometimiento a la voluntad, del sometimiento de la voluntad a través de la religión. Y mire, por ejemplo, la candidata se reúne con pastores y dice que va a crear la Secretaría de Asuntos Religiosos. Por Dios santo, nosotros somos un estado laico en donde la religión, cada quien cree en lo que quiera. ¿Sí? Se reúne con los militares y dice que les ofrece pagar los 120,000 que les ha ofrecido todo el mundo. Se reúne con el sector industrial y entonces dice que los va a apoyar y va a bajar los impuestos. No, compañeros, esto es un descaro total. Ya no haya qué hacer, así de sencillo. Ya no haya qué hacer. Sin embargo, usted ve que al inicio, cuando dice que no estaba dispuesto a hacer alianzas con nadie, y es lo primero que está haciendo. Entonces vemos nosotros la mentira evidente y descarada. Eso me lo estoy inventando yo, no, eso lo vemos, eso lo leemos. Entonces vean ustedes este panorama. En estas características del capitalismo, bueno, ya cierro el paréntesis, ¿ok? Si hay algún comentario, pues lo recibo y si no, pues no pasa nada. Créalo.
Yo no creo que haya un pensamiento equivocado, una opinión equivocada. Son puntos de vista diferentes, ¿sí? Y todos los puntos de vista para mí son válidos, créanlo, son válidos. Inclusive de opiniones de ustedes también aprendo yo. Algunas cosas que no crean que yo estoy en proceso de formación todo el tiempo, no cree usted que yo ya sé. No, yo estoy en proceso de formación continua y permanente, ¿ya? Porque hay tanto que aprender, hay tanto conocimiento, que es imposible que una persona acumule tanto conocimiento. No se puede, ¿ya? Es materialmente imposible. Entonces estamos en proceso de formación todos, ustedes y yo. Así que no se preocupen de externar su opinión, su criterio, ¿ya? Porque yo nunca voy a decir, perdone, pero usted está equivocado, jamás, ¿sí? Porque una de las cosas que tenemos nosotros que es la tolerancia y el respeto al pensamiento, al argumento, a la reflexión, ¿sí? Estamos en educación superior, en donde yo les estoy dando un contenido, un criterio, y muchas veces usted elige. ¿Sabe cómo es? Cuando usted le enseñan, hay una teoría idealista y una teoría materialista para explicar la realidad, ¿sí? La materialista se ve en los hechos, la idealista en el espíritu, en el pensamiento, ¿ok? Para explicar la vida. Tenemos dos teorías, la teoría de la evolución y la teoría religiosa de la creación, ¿sí? Usted elige en qué creer, pero nosotros estamos obligados a darle los puntos de vista diferentes. Alguien de ustedes podrá decir, perdone, pero yo no creo en la evolución, licenciado. Para mí fue Dios el que nos creó. Perfecto, muy bien. Estamos bien en eso, ¿sí? Eso se respeta. Alguien podrá decir, no, eso de Dios, olvídese, eso nosotros evolucionamos, ¿ok? Está perfecto también. Es el criterio que cada quien le va a asumir. Yo no voy a usted forzarlo y decirme, si usted me dice que es Dios, va a perder. No, compañeros, no, eso no. Eso no va a pasar. Nosotros damos el conocimiento, ustedes lo asumen y dicen esto sí, esto no. Yo les he hablado de la política un poco, ustedes dicen, este leak está muy sesgado, este leak no, o sea, ustedes tienen la libertad de decir. Si alguien me dice, leak, perdone, con todo respeto, yo no comparto su criterio, perfecto, muy bien, le felicito porque no compartir mi criterio es asumir un criterio individual y personal, y eso es valioso. ¿Me entiende? Yo no voy a tratar de cambiarle a usted su idea. Yo lo que busco es que reflexione críticamente. Eso es todo. Tenemos una realidad. Veamos la realidad. Eso es todo. Vamos a esperar, vamos a descansar unos minutos, de verdad, compañeros. 33. Regreso a las 40. Bien, entonces vamos continuamos en algún momento con lo que teníamos el texto y vemos cómo ya algo habíamos comentado, que más o menos en la década de los 80, 74, 77, 80, vemos que efectivamente América Latina empieza a sufrir una crisis, en donde el principal elemento de la crisis es que la materia prima se desploma en su precio. Cuando se desploma en su precio, lógicamente las ganancias para América Latina disminuyen. Es decir, la materia prima que era importada, que era exportada para que fuera transformada. Esa materia prima pierde valor junto con la deuda externa que ya teníamos contemplada. Se recuerda que habíamos hablado, donde ya efectivamente los países tenían una deuda externa prácticamente impagable. La materia prima prácticamente se abarata y con eso necesariamente empiezan a tener pérdidas. Hay grandes periodos de sequía también en América, ¿sí? Tenemos materia prima barata, tenemos grandes periodos de sequía, todo esto influye en el nivel de producción que disminuye, pero el nivel de producción de materia prima, ¿sí? Estoy hablando de materia prima, recuérdense que nosotros, América como país periférico, ¿ya? Lo que hace es exportar materia prima para ser transformada.
Entonces resulta que esta sequía disminuye la producción de materia prima. La materia prima baja de precio. Entonces realmente esto genera una inflación porque aumenta lógicamente la cantidad el precio de los productos. Todo en conjunto que va a generar una crisis en América Latina en esa época. La deuda externa va a caer en los precios de la materia prima, ¿sí? Se marca la inflación. Las sequías afectaron el nivel de producción de granos, que es la materia prima, café, maíz, arroz, frijol. Entonces, afecta todo esto y eso impacta tremendamente o muy fuertemente en la economía. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente la capacidad de producción de los países industrializados también se ve afectado precisamente por toda esta crisis que atraviesa Latinoamérica o América Latina. Todo esto se ve afectado. Y todo esto, entonces, América Latina se ve fuertemente afectada por los niveles de endeudamiento. Y entonces los efectos económicos fueron drásticos, fueron desastrosos para América Latina. Y entonces vemos cómo las exportaciones disminuyen. ¿Por qué disminuyen las exportaciones? Porque lógicamente la sequía hace que haya menos producción de materia prima, se abarata la materia prima y entonces hay menos exportación. Y si hay menos exportación, ¿qué sucede? No hay divisas. Entonces vean lo que influye una sequía, por ejemplo, o un exceso de lluvia como lo que estamos viviendo ahorita. Estos excesos de lluvia van a impactar en la economía. Pareciera que no fuera importante, pareciera que fuera irrelevante. Pero esos excesos de lluvia que afectan, que el exceso, así como la falta de agua va a matar una planta, va a matar las plantaciones, va a afectar la producción, el exceso de agua igualmente las va a matar. ¿Sí? Las va a botar, las va a desenterrar por las grandes cantidades de agua. Eso va a afectar la producción y entonces eso aumenta los precios, aumenta la inflación y luego lo vivimos nosotros. Porque entonces después de todo esto que afectó, imaginemos que haya afectado la inflación, para un ejemplo, ¿sí? Que haya afectado la plantación de aguacates, porque resulta que los grandes vientos, la lluvia fuerte y el granizo hizo que los aguacates cayeran antes de tiempo, verdes. Entonces no llegaron a un proceso para corte. Entonces lo poco que quedó lo van a vender más caro. Entonces ve cómo esa lluvia efectivamente va a afectar. No solo el mercado interno, porque si era para exportación también va a afectar la exportación. Entonces eso ocurrió en América Latina, lo que es en el momento de la crisis de América Latina. Todas esas condiciones, lo que fue es que las exportaciones disminuyeron. Y cuando disminuyen las exportaciones, lógicamente disminuye el ingreso de divisas. Y entonces veamos cómo se conecta con todo lo que hemos platicado. Entonces, en ese momento, también se reducen los productos, los productos de la materia prima. Entonces, nos damos cuenta cómo toda esa crisis impacta significativamente en los países latinoamericanos. Tenían un deuda impagable, la materia prima se cae, la sequía disminuye las exportaciones y entonces estamos realmente en una verdadera crisis en América Latina en esa época. ¿Y qué es lo que genera eso? Más pobreza en estos países de América Latina. Y máxime para nosotros que como país periférico dependíamos de las exportaciones. Y resulta que lo primero que caen son las exportaciones. Y luego el aumento de los precios de importación, que son los que en algún momento nosotros consumíamos, porque nosotros consumimos actualmente productos de importación. Nosotros no procedimos todo para nuestros consumos, también importamos. Exportamos, pero también importamos. ¿Sí? Y también, lógicamente, los productos de importación aumentaron de precio. Entonces, realmente estábamos afectados por todas partes. Entonces, caemos en una crisis que afecta económicamente a América Latina hasta este momento porque lo empobrece tremendamente. Entonces, todavía no podemos hablar que hayamos superado esa situación. Algunos países sí. Brasil, por ejemplo, es un gran productor, es un país que podríamos decir nosotros industrializado.
tiene una gran industria. No a los niveles de los países desarrollados, pero sí tiene una gran industria. Entonces, como hay más deuda, aumentan los intereses por esa deuda, ¿se recuerda? Cuando usted presta, paga intereses. Entonces nos damos cuenta que eso, ¿en qué va a impactar? En el deterioro de las condiciones de vida de la población en América Latina. Porque todo eso impacta en la calidad de vida. Menos satisfacción de las necesidades sociales, como los cuales, que ya hemos repetido muchas veces, educación, salud, alimentación, infraestructura, hasta agua potable podríamos incluir, comunicaciones. Y si no nos damos cuenta ahorita, vea usted, por ejemplo, en la crisis económica en la que estamos, porque esto es una crisis económica. La principal vía en Villanueva, un hundimiento, y es por donde transitan los vehículos pesados, trailers, que transportan mercancía hacia la capital, que transportan bienes de consumo, y sin embargo paralizados. Y por lo que vi hoy, y por lo que leí, dice que por lo menos esta crisis va a durar 45 días. Esto afecta a la economía. Pareciera que no. Pero todo esto es parte de la ineficiencia de la administración. Es ineficiencia de la administración, no puede ser otra cosa. Construyeron en un terreno en donde no tiene las condiciones apropiadas para. Sí, dígame, Heidi. Solo como comentario, ¿verdad? Con lo que usted estaba diciendo del agujero de Villanueva. De hecho, hasta los Uber cancelan los viajes que van para allá porque no pueden pasar, ¿verdad? No pueden acceder. Entonces, todo eso va afectando, ¿va? Porque a ellos prácticamente se quedan sin trabajar, ¿verdad? Sin llevar sustento a sus casas. Por supuesto, esto va a afectar la economía. La economía individual la puede afectar, y miremos un simple ejemplo. ¿Sí? Los Uber cancelan, y los que no cancelan le van a cobrar carísimo. Pues, pero usted necesita llegar a su trabajo. ¿A qué horas tiene que salir usted para llegar a su trabajo? A las 8, porque el patrón no va a tener ninguna consideración para usted. Créanlo. O por lo menos la mayoría de ellos. Sí, yo estaba leyendo, como usted dice, con respecto a esto mismo, que mucha gente escribía en una publicación de Facebook que salen a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 3:30, entre esos horarios, ¿va? Entre 1 de la mañana y 3 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a sus trabajos. Claro. Mira cómo. Pero esto me agrada, ¿y sabe por qué? Porque ustedes ya están concibiendo lo que ocurre como un problema social y un problema socioeconómico realmente. Ahí de verdad, compañeros, los invito, de verdad los invito. Lean una columna al día, una, no más, una. ¿Sí? Solo una. De Prensa Libre, de La Hora o de quien sea. Una lean. No más. Al día. Y ya verá cómo usted lee una al día una semana, y en la siguiente semana usted mismo va a querer leer 2. Y eso es buen inicio de lectura, compañeros. ¿Y cuánto dura? 5 minutos, tal vez menos. Pero le enseña, le cambia su criterio, enriquece su punto de vista, enriquece su pensamiento reflexivo y crítico. Ayuda a ver los problemas bajo otra perspectiva, cierta o equivocada, no lo sé, pero ayuda a ver otra perspectiva. Ya lo equivocado, lo cierto es mío, y yo digo, ay no, este columnista está desfasado, o digo, está bien centrado, una de dos. ¿Ves? Pero ya está reflexionando. Entonces, yo eso los invito. Los invito a que lean una columna. Háganlo, compañeros. ¿Sí? Háganlo. Una columna.
no les va a quitar más de 5 minutos. Y los columnistas escriben bastante claro. Ni siquiera un lenguaje rebuscado que digan, ¿y esto qué quiere decir? No. Pero nos ayuda a tener otra perspectiva de la situación y circunstancias que vivimos. Porque muchos de estos problemas se van a tornar en problemas socioeconómicos que van a impactar económicamente en todos nosotros. ¿Sí? Quede uno o queda otra, va a impactar económicamente. No somos ajenos a ello. ¿Continuamos en la corrupción o empezamos a pararla? Así de sencillo. ¿Sí? La corrupción mata, compañeros. Que no se les olvide. La corrupción mata. La corrupción cuesta vidas. Hombres, mujeres y niños. La corrupción mata. Tengan presente eso.